¿Crees en la historia de un niño criado por una manada de lobos o en la de una mujer con 2 pelvis y 4 piernas? Y las extrañas cosas que sucedieron cuando quedó embarazada. Vamos a explorar estas historias que parecen inventadas, pero que en realidad son completamente reales. Y la primera trata sobre un hombre cuyo cuerpo experimentó un cambio dramático. Adam Reiner nació en 1899 en Graz, Austria. Sus padres eran de estatura promedio y no había antecedentes conocidos de enanismo en su familia. A medida que crecía, se mantenía notablemente pequeño y débil. A los 18 años, en 1917 solo medía alrededor de 1,22 metros. Esto está muy por debajo del umbral típico de 1,47 metros, usado para definir el enanismo. Intentó alistarse en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. Fue rechazado. No una, sino 2 veces. Debido a su baja estatura y fragilidad. Curiosamente, incluso siendo un enano. Algunas de sus proporciones ya eran inusuales. Se decía que sus manos y pies eran desproporcionadamente grandes para su estatura. Y usaba un zapato de talla 43 europea, mientras aún era muy bajo. Para muchos, parecía que Adam permanecería siendo un enano toda su vida. Sin embargo, en su veintena, algo extraordinario y sin precedentes comenzó a ocurrir. Adam empezó a crecer de forma rápida y continua. A principios de los 30, entre 1930 y 1932, su altura había aumentado hasta los 2,18 metros. Su tamaño de zapato también aumentó enormemente en pocos años, pasando de una talla normal a una enorme, reflejando el cambio rápido en la estructura de su cuerpo. Este crecimiento extremo no fue simplemente un repunte tardío en su desarrollo, sino uno patológico. Los exámenes médicos revelaron que Adam había desarrollado un tumor en la glándula pituitaria, lo que causó una sobreproducción de la hormona del crecimiento. Esto desencadenó una condición similar al gigantismo y la acromegalia. Debido a esta rara combinación, enanismo en la infancia seguido de gigantismo inducido por la pituitaria. Adam sigue siendo la única persona conocida que vivió como un enano y como un gigante. El rápido y masivo crecimiento puso una gran presión sobre su cuerpo. A medida que sus huesos, músculos y órganos se agrandaban, su columna se curvaba. Las articulaciones y extremidades le dolían bajo la carga, y su cuerpo luchaba por mantener una función normal. A finales de los 20 y principios de los 30, los médicos se alarmaron por los daños. La tasa anormal de crecimiento estaba causando graves problemas esqueléticos. En diciembre de 1930, un médico, Oskar Hirsch, realizó una cirugía para remover el tumor pituitario. Esta operación ralentizó, pero no detuvo por completo su crecimiento. A pesar de la cirugía, Adam continuó creciendo lentamente. Murió el 4 de marzo de 1950, a los 51 años. Al final de su vida, se dice que alcanzó los 2,34 metros. Marcos Rodríguez Pantoja nació el 7 de junio de 1946 en Añora, en la provincia de Córdoba, España. Su infancia estuvo marcada por la adversidad. Después de mudarse con su familia a Madrid, su madre murió al dar a luz a su 8º hijo, quien, a su vez, falleció poco después. Marcos tenía solo 3 años. Más tarde, su padre se volvió a casar, y Marcos quedó bajo el cuidado de su madrastra. A principios de la década de 1950, la familia se trasladó a Fuencaliente, en las montañas de Sierra Morena. Allí, en 1953, cuando Marcos tenía unos 7 años, su padre lo entregó a un terrateniente local, quien lo asignó a un cabrero. El cabrero le enseñó a cuidar cabras, hacer fuego y fabricar utensilios sencillos. Sin embargo, poco después, el cabrero murió, dejando al niño completamente solo en la naturaleza. En lugar de intentar regresar a la sociedad, Marcos aceptó la vida en solitario en las montañas. Con el tiempo, descubrió una cueva en la Sierra Morena, y esa cueva se convirtió en su hogar. Según el relato de Marcos, se encontró con una manada de lobos ibéricos. La loba madre, después de alimentar a sus cachorros, se acercó a él, empujó carne sobrante hacia él con su hocico y lo lamió como si fuera uno de sus cachorros. Desde ese momento, pasó a formar parte de la manada.
durante aproximadamente 12 años. Desde los 7 hasta los 19 años, vivió entre los lobos y otros animales salvajes, sobreviviéndose a través de lo que observaba y aprendía qué bayas y setas eran comestibles, cómo encontrar raíces, cómo buscar o cazar animales salvajes y cómo soportar las duras condiciones de la vida en la montaña. Perdió gran parte de su comportamiento humano. Marcos admitió más tarde que durante este periodo dejó de usar el habla y se comunicaba con los sonidos de la naturaleza. Aullidos, gruñidos, chillidos. En 1965, a los 19 años, la Guardia Civil, la Policía Civil Española, descubrió a Marcos. Fue encontrado en la Sierra Morena, vestido con pieles de animales, con el pelo largo y enmarañado, desorientado, aullando y mordiendo como un lobo cuando intentaron acercarse a él. Marcos fue llevado a una sala del hospital de un convento en Madrid. Allí, bajo el cuidado de monjas y un sacerdote, fue reeducado. Le enseñaron a caminar erguido, vestirse con ropa, comer con utensilios y reaprender el habla humana. Más tarde, vivió en albergues y trabajó en trabajos ocasionales, a menudo en la construcción o en la hostelería. Años después, en una entrevista de 2018, Marcos expresó su decepción con la naturaleza humana y aún anhelaba las montañas. Manifestó su deseo de regresar a la naturaleza y abandonar la sociedad. En 2010 se estrenó una película basada en su vida. Entre lobos, título en inglés Among Wolves. Marcos aparece brevemente al final de la película. ¿Crees que podría sobrevivir más de una década solo en la naturaleza como lo hizo Marcos? Déjanos saber en los comentarios. Josephine Myrtle Corbin, nacida el 12 de mayo de 1868, en el condado de Lincoln, Tennessee. Se hizo conocida mundialmente como la mujer de 4 piernas debido a una rara condición congénita llamada dipigus, en la que el eje de su cuerpo se dividió a la altura de la cintura, dándole 2 pelvis y 4 piernas, siendo las piernas internas más pequeñas y demasiado débiles para caminar. Los médicos de la Universidad de Nashville la examinaron cuando era un bebé y publicaron ampliinformes describiéndola como una persona saludable en otros aspectos, con órganos reproductivos duplicados. Sus padres, William y Nancy Corbin, eran tan similares entre sí que los médicos destacaron que no estaban relacionados. Myrtle comenzó a trabajar en espectáculos de feria alrededor de los 13 años y se convirtió en una gran atracción bajo el nombre de la chica de 4 piernas de Texas, ganando salarios altos y provocando que imitadores usaran accesorios para simular deformidades similares. Descrita como inteligente, educada y musicalmente inclinada, caminaba con sus 2 piernas exteriores más fuertes, mientras que las piernas internas se movían ligeramente debajo de sus vestidos. A los 18 años, se casó con James Clinton Bicknell y se estableció en Texas, eventualmente teniendo 5 hijos, lo que atrajo un gran interés médico mundial debido a su anatomía duplicada. Un caso médico notable ocurrió en 1887 cuando el doctor Louis Whaley descubrió que estaba embarazada en el útero izquierdo y publicó un informe describiendo su tracto reproductivo dual. El embarazo fue interrumpido debido a una enfermedad, tras lo cual se recuperó por completo y luego llevó a término otros embarazos. Las revistas médicas de la época se referían a ella usando términos técnicos como Dipigus dibrachius tetrapus, reflejando tanto la curiosidad científica como el lenguaje deshumanizante común en la teratología del siglo XIX. Myrtle vivió una vida doméstica respetable mientras continuaba apoyando a su familia a través de sus actuaciones, y los relatos la describen como refinada, capaz y afectuosa con sus hijos. Falleció el 6 de mayo de 1928 en Cleburne, Texas, debido a que coleccionistas e instituciones médicas intentaron obtener su cuerpo. Su familia selló su ataúd en concreto para evitar el robo. Su vida sigue siendo significativa por su exhaustiva documentación médica, su intersección con la ciencia y la cultura de los espectáculos, y la manera en que desafió los supuestos sobre la discapacidad, la feminidad y la normalidad. Ahora, lo que ocurrió después es pura coincidencia en su forma más milagrosa. Un coro fue salvado, simplemente porque todos llegaron tarde.
La noche del 1 de marzo de 1950, la iglesia de madera Westside Baptist Church en Beatrice, Nebraska, fue destruida cuando una violenta explosión de gas natural, probablemente causada por la estufa que el pastor Walter Klempel había encendido esa tarde, detonó alrededor de las 7:25 p.m., justo a la hora en que el coro de 15 miembros de la iglesia debía comenzar su ensayo. La explosión destruyó el edificio, rompió las ventanas de casas cercanas, cortó el suministro eléctrico y se escuchó en toda la ciudad. Sin embargo, todos los miembros del coro sobrevivieron porque, en un giro extraordinario, los 15 llegaron tarde, cada uno retrasado por razones ajenas entre sí, como problemas con el automóvil, quedarse dormido, tareas, trabajo doméstico o cuidar a los niños. Una coincidencia sin precedentes para un coro conocido por su puntualidad. Los investigadores concluyeron que el gas se había acumulado dentro del edificio y que la explosión destruyó completamente la iglesia en segundos, esparciendo escombros por el vecindario. El evento atrajo la atención nacional, incluyendo una cobertura en la revista Life, y se conoció como el Milagro de Beatriz, visto por muchos como una intervención divina y por otros como una coincidencia extremadamente improbable. Con los años, la historia ha sido contada en historias locales, conmemoraciones de la iglesia, segmentos de televisión y folclore. Y la iglesia fue reconstruida en el mismo sitio, aunque la causa de la explosión y la ausencia del coro están bien documentadas. Algunas anécdotas personales sobre los retrasos provienen de recuerdos posteriores, dejando ciertos detalles inciertos. Sin embargo, el evento principal sigue siendo un hecho: la iglesia explotó. El coro debía estar dentro, y todos sobrevivieron solo porque ninguno llegó a tiempo. El 30 de noviembre de 1954, a eso de las 12:46. Anne Elizabeth Hodges, de 34 años, se convirtió en la única persona confirmada en la historia en ser golpeada por un meteorito. Cuando un meteorito de 3,8 kilo atravesó el techo de su casa en la comunidad de Oak Grove, cerca de Sylacauga, Alabama. Después de que testigos de varios estados reportaron haber visto una bola de fuego brillante y escuchado fuertes explosiones sónicas, el meteorito atravesó tejas, aislamiento y baldosas del techo. Luego rebotó sobre una gran radio de consola y golpeó a Hodges en la cadera izquierda mientras descansaba en su sofá, dejando un enorme y doloroso moretón y cubriendo la sala de escombros. La policía local y los vecinos inicialmente sospecharon que era una parte de avión o una bomba, hasta que la Fuerza Aérea de los EU confirmó que era un condrito H4D4. 5,000 millones de años. Parte de un meteoroide más grande que se fragmentó en la atmósfera. El evento atrajo inmediata atención nacional. Se congregaron multitudes en la propiedad. Los periódicos publicaron fotografías de Hodges en la cama sujetando una bolsa de hielo. Y los periodistas asediaron a la pareja. Siguió una disputa legal porque los Hodges alquilaban su casa. ¿La casera? Birdie Guy reclamó la propiedad del meteorito según la ley de propiedad, mientras que Anne argumentó que literalmente le había golpeado el cuerpo. Después de meses de negociaciones, Guy aceptó un pequeño acuerdo y cedió la piedra. Los Hodges intentaron venderla, pero para entonces la publicidad se había enfriado, y finalmente la donaron al Museo de Historia Natural de Alabama, donde sigue en exhibición otro fragmento de la misma caída. La piedra McKinney fue encontrado cerca y vendido con éxito al Smithsonian por un agricultor local, aunque Anne Hodges nunca aceptó la notoriedad, y luego dijo que deseaba que el meteorito hubiera golpeado la perrera en su lugar. Su experiencia sigue siendo el único caso verificado de una persona golpeada directamente por un objeto del espacio exterior. Tsutomu Yamaguchi nació el 16 de marzo de 1916 en Nagasaki, Japón, y trabajaba como ingeniero naval para Mitsubishi Heavy Industries. En el verano de 1945 estaba en un viaje de negocios en Hiroshima cuando, en la mañana del 6 de agosto, se lanzó la primera bomba atómica, a las 8:15 am. Mientras caminaba hacia los muelles,
vio un bombardero B-29 estadounidense sobrevolando y luego dos pequeños paracaídas. Justo cuando la bomba estaba siendo lanzada, calculó que estaba a unos 3 kilómetros del epicentro de la explosión, cuando la bomba, llamada Little Boy, detonó. La explosión le causó heridas graves, perdió temporalmente la audición en un oído. Quedó temporalmente ciego por el destello y sufrió graves quemaduras en el lado izquierdo de su cuerpo. Incluso su cabello se quemó, a pesar del trauma y la devastación a su alrededor, con edificios colapsados, tormentas de fuego y muchas víctimas. Logró arrastrarse hasta un refugio improvisado junto con algunos de sus colegas sobrevivientes. A la mañana siguiente, el 7 de agosto, él y sus compañeros sobrevivientes llegaron a una estación de tren y regresaron a Nagasaki, su ciudad natal. De vuelta en Nagasaki, solo 3 días después, el 9 de agosto de 1945 volvió a trabajar en Mitsubishi. Mientras describía lo que había vivido en Hiroshima a su supervisor, los cielos sobre Nagasaki fueron alcanzados por la segunda bomba atómica. Fatman, milagrosamente, sobrevivió nuevamente. En 1927 el gobierno japonés lo reconoció como Hibakusha, pero solo por la bomba de Nagasaki. No fue hasta el 24 de marzo de 2009 que el gobierno reconoció formalmente que también había estado presente en el bombardeo de Hiroshima, convirtiéndolo en la única persona oficialmente certificada en haber sobrevivido a ambas bombas atómicas. A pesar de los graves daños físicos y las consecuencias de salud a largo plazo por la exposición a la radiación, Yamaguchi vivió hasta 2010, falleciendo a los 93 años. En sus últimos años, habló en contra de las armas nucleares, utilizando su increíble supervivencia como un poderoso testimonio del costo humano y humanitario de la guerra atómica. ¿De dónde eres? ¿Conoces historias que suenan a chistes pero son reales? Vamos a discutirlo en los comentarios. La tarde del viernes, 2 o 3 de junio de 2017, alrededor de las 4 p.m. La policía del Departamento de Policía de Dixon estaba persiguiendo un coche azul que había pasado un semáforo en rojo en la intersección de la 4th calle y la avenida North Galena. En lugar de acelerar, el coche se movía lentamente pero de forma errática. El video de la cámara del coche patrulla que lo seguía muestra cómo el coche azul se desvió hacia el tráfico en sentido contrario, rozando otros vehículos. En ese momento, otro conductor, Randy Tompkins, que iba en una camioneta, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Más tarde, dijo que el coche estaba en el carril equivocado y se dirigía directamente hacia él. Tompkins reconoció los signos de una emergencia médica. Aparentemente, había visto a alguien tener una convulsión antes. Sin dudarlo, salió de su vehículo. Corrió hacia el coche y, sin pensarlo, saltó dentro del coche en movimiento a través de la ventana del lado del pasajero. Una vez dentro, Tompkins logró poner el coche en estacionado, deteniéndolo por completo. Justo cuando llegaban los patrulleros, el coche se había estado desplazando lentamente, pero fácilmente podría haber causado una colisión frontal. Según los informes, Tompkins incluso metió 2 dedos en la boca del conductor convulsionado para evitar que se tragara la lengua. Una maniobra peligrosa pero a veces recomendada para evitar la obstrucción de las vías respiratorias durante una convulsión. Todo el evento fue capturado por la cámara del patrullero. El departamento de policía luego publicó el video públicamente, y rápidamente se hizo viral. Muchos elogiaron a Tompkins como un héroe. La policía local emitió un comunicado. Queremos agradecer a Tompkins por su heroísmo y por ayudar a un completo desconocido hoy. La historia recibió cobertura nacional e internacional. Los medios de comunicación señalaron el estrecho margen para el desastre. El coche se estaba moviendo lentamente, pero un poco más de velocidad o retraso podría haber resultado en un accidente fatal. Y ahora, descubre un romance secreto tan salvaje que involucró a un amante escondido en el ático durante años. Walburga Dolly Westerreich vivía en Milwaukee a principios del siglo XX con su esposo, Fred Westerreich, un rico dueño de una fábrica de delantales. Aunque disfrutaban de una situación financiera cómoda, su matrimonio estaba y hacíase emocionalmente afectado.
Fred bebía en exceso y trabajaba largas horas, mientras que Dolly era sociable y extrovertida. En 1913, Dolly conoció a Otto Sandhuber, un reparador de máquinas de coser de 17 años que fue a arreglar el equipo de Fred. Pronto comenzó un romance con él, lo que Otto admitió más tarde, cuando los vecinos notaron las frecuentes visitas de Otto. Dolly temió la celosía de Fred y propuso que Otto se mudara al ático para mantenerse fuera de su vista. Otto aceptó. Dejó su casa, renunció a su trabajo y vivió en secreto encima del dormitorio de los Oesterreich. Dolly le proporcionó comida, libros, una máquina de escribir y lámparas. Él pasaba sus días leyendo y escribiendo, bajando solo cuando Fred no estaba y regresando al ático antes de que Fred volviera. El arreglo duró casi una década. Cuando los Oesterreich se mudaron de Milwaukee a Los Ángeles, Otto se mudó secretamente con ellos y continuó viviendo en el ático. Fred nunca sospechó nada. Más tarde, los psicólogos describieron la relación entre Dolly y Otto como una obsesión mutua mezclada con dominación. El 22 de agosto de 1922, después de una discusión ruidosa entre Dolly y Fred, Otto emergió con las 2 pistolas calibre 25 de Fred. Confrontó a Fred y lo disparó 3 veces durante una lucha. Dolly y Otto intentaron hacer que el incidente pareciera un robo, y Dolly le dijo a la policía que había estado encerrada en un armario. La policía aceptó su versión, aunque quedaron algunas inconsistencias. Tras la muerte de Fred, Dolly se mudó nuevamente y dejó que Otto viviera en su ático. Mientras comenzaba una relación con el abogado Herman Shapiro, le dio a Shapiro uno de los relojes de diamantes de Fred, que en realidad había sido tomado por Otto durante el robo simulado. Finalmente, Dolly y Shapiro discutieron y, enojada, cometió un error. Le pidió a Shapiro que le llevara comida al hombre en el ático, revelando la presencia de Otto. Shapiro contactó a la policía. En 1930, Otto confesó, pero el estatuto de limitaciones ya había expirado, por lo que fue liberado. El juicio de Dolly terminó con un jurado dividido, y nunca fue juzgada de nuevo. Vivió tranquila hasta su muerte en 1961, mientras Otto desapareció del registro público bajo un nuevo nombre. ¿Te gustó este video? No te detengas solo en el botón de me gusta. Si lo estás viendo en tu teléfono, toca también el hype. Eso ayuda al canal, y estoy emocionado de seguir trayéndote más contenido increíble. En septiembre de 2012, Chris Lemons trabajaba como buzo de saturación en una misión de mantenimiento de plataformas petroleras en el Mar del Norte, a bordo del barco de apoyo Bibi Topaz. Él y 2 colegas trabajaban a más de 100 metros bajo el agua cuando ocurrió la tragedia. Una tormenta violenta provocó la falla del sistema de posicionamiento dinámico del barco de apoyo, lo que hizo que la embarcación se deslizara. A medida que el barco se movía, la línea umbilical de Lemons, el cable que suministraba gas respirable, energía, calor y luz, se enganchó y se rompió por completo. Eso significaba que perdió todo suministro de aire, calor y comunicación. En ese momento, Lemons solo contaba con el tanque de emergencia, que estaba destinado a proporcionar unos 5 minutos de aire respirable. Después de que el cable se rompiera, Lemons quedó atrapado solo en el fondo del mar en total oscuridad, a 100 metros de profundidad, sin calor, luz ni suministro de oxígeno. Una situación desesperada y aparentemente imposible de sobrevivir. Los rescatistas no llegaron de inmediato. Cuando un compañero buzo descendió para verificar su estado, habían pasado unos 35 minutos desde que su línea umbilical se rompió, y más de 30 minutos sin oxígeno fresco. Cuando lo encontraron, Lemons estaba inconsciente y mostraba signos típicos de una falta extrema de oxígeno. Los rescatistas le practicaron resucitación boca a boca, y contra todo pronóstico, recuperó la conciencia después de solo 2 respiraciones, milagrosamente. No sufrió daño cerebral a largo plazo ni deficiencias físicas evidentes como resultado. Los expertos médicos siguen desconcertados sobre cómo el cuerpo de Lemons pudo resistir tanto tiempo sin oxígeno, y aún así, salir ileso. Se han propuesto varias hipótesis, pero ninguna explica completamente su supervivencia después de su resurrección.
Lemons regresó al trabajo solo 3 semanas después, participando en inmersiones en el mismo sitio con sus colegas. Su historia inspiró un documental y una película de 2020 titulada Last Breath, que dramatiza el evento. La película sigue la secuencia real: ruptura de la línea, pérdida de oxígeno, lucha en solitario en el fondo del mar, rescate y recuperación. Y ahora, descubre la historia de alguien que caminó durante meses con palillos clavados en su cráneo sin saberlo. El 15 de enero de 1919 a las 12:40 p.m. Mama. Un enorme tanque de acero propiedad de la United States Industrial Alcohol Company explotó en el North End de Boston, liberando una ola de melaza caliente y fermentada que arrasó calles y edificios. El tanque, ubicado en el 529 de Commercial Street, contenía alrededor de 3 millones de galones de melaza destinados a la producción de alcohol industrial, y medía 15 metros de alto por 27 metros de diámetro. Estaba mal construido con paneles de acero demasiado delgados para su tamaño. Tenía fugas constantes y estaba pintado de marrón para ocultar las filtraciones. Cuando explotó, los testigos escucharon un fuerte estallido descrito como el ruido de una ametralladora o el rugido de un tren elevado. Una ola de 5 metros de altura, viajando a unos 56 km/h, recorrió el vecindario, destruyendo vigas de ferrocarril, descarrilando un vagón, aplastando autos y carretas, nivelando casas y atrapando a las personas en la melaza que se espesaba rápidamente. Los caballos se ahogaron rápidamente, y estructuras enteras fueron desplazadas de sus cimientos. El clima cálido hizo que la melaza fuera inicialmente fluida, pero pronto se solidificó con el aire frío, dificultando la huida. El incidente mató a 21 personas e hirió a unas 150. La policía de Boston, trabajadores de la Cruz Roja, marineros del USS Nantucket y personal del ejército lucharon por rescatar a las víctimas, a menudo quedándose atrapados ellos mismos. La limpieza duró semanas, con agua salada bombeada del puerto para disolver la masa pegajosa. Muchos vehículos y animales requirieron repetidos lavados o fueron quemados. Las investigaciones descubrieron que el tanque falló debido a un mal diseño, acero de baja calidad, falta de pruebas adecuadas y advertencias ignoradas de los ingenieros. Aunque la empresa culpó a los anarquistas, no se encontró evidencia de sabotaje. Una demanda colectiva importante, la primera de su tipo en Massachusetts, llevó a la UCIA a pagar más de $600,000 en daños. El caso ayudó a establecer regulaciones de seguridad industrial más estrictas. El evento sigue siendo importante en los estudios de ingeniería e historia de Boston. Análisis posteriores confirmaron la velocidad y altura de la ola, y los metalúrgicos encontraron que el acero del tanque era quebradizo debido a la insuficiencia de manganeso. Una placa en Commercial Street marca ahora el sitio de uno de los desastres industriales más inusuales de Estados Unidos. Al llegar al final de estos relatos tan extraordinarios, queda claro que el mundo está lleno de historias que parecen imposibles a primera vista. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo personas comunes pueden verse atrapadas en circunstancias extraordinarias. Algunos lucharon contra la naturaleza, otros contra el destino, y otros simplemente se encontraron en el centro de eventos que nadie podría haber predicho. Estas historias verdaderas destacan no solo lo impredecible de la vida, sino también la resistencia, el coraje y la complejidad de la experiencia humana. No olvides activar la campana, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Y si te gusta explorar estas cosas increíbles, nuestro próximo video te llevará más adentro del mundo de los eventos que desafían los límites humanos. Únete a nosotros para explorar el video sobre las 12 tribus más increíbles de la Tierra, donde las personas han adaptado sus cuerpos hasta el punto de violar lo que consideramos las leyes básicas de la biología humana. Haz clic en la tarjeta que aparece en la pantalla ahora. Disfruta el video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.